Hola amigos. Según informa el canal de Telegram militarista, el think tank Atlantic Council respaldado por la OTAN, dice que Estados Unidos y sus aliados deben estar preparados para librar una guerra nuclear limitada en dos frentes en el este de Asia. Se cita a un funcionario anónimo de inteligencia de Estados Unidos, que calificó de racional un ataque nuclear chino o norcoreano en respuesta a una guerra de Estados Unidos. Según el Consejo Atlántico, Estados Unidos y sus aliados deben estar preparados para disputar una guerra en dos frentes y ataques nucleares en el este de Asia. Este informe destaca dos desafíos de disuasión emergentes e interrelacionados en el este de Asia, con graves riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Menudo revuelo está provocando el globo sonda de la supuesta oferta de partición de Ucrania que la OTAN le ha hecho a Rusia sin contar con los rusos. Pero es que a la OTAN no hay por dónde agarrarla. Ahora nos sale el Stoltenberg diciendo que no, que apoyarán a Ucrania hasta vencer a Rusia. Madre mía, cómo está el patio. El secretario general de la OTAN prometió seguir apoyando a Ucrania hasta la victoria en el conflicto armado. En cualquier caso, Ucrania recibirá apoyo de la Alianza del Atlántico Norte en el conflicto hasta su victoria. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa en Oslo, Noruega. El jefe de la alianza comentó sobre la situación de la contraofensiva ucraniana y la asistencia militar a las autoridades de Kiev. Como saben, la contraofensiva va bastante mal, y esta circunstancia hace que muchos expertos occidentales hablen sobre las perspectivas de congelar el conflicto. ¿Contra quién irá la indirecta? El caso es, que Jens Stoltenberg asegura que las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente se mueven constantemente, pero al mismo tiempo la situación sigue siendo extremadamente incierta. Si la situación es incierta, ¿sobre qué base habla el secretario general de la Alianza? ¿Sobre algún tipo de victoria para Kiev, en el conflicto? Es dudoso que los habitantes de los países de la OTAN deseen que los gobiernos de los estados europeos brinden asistencia financiera y militar a Ucrania durante muchos años, y no se trata de un final cercano de las hostilidades. Sin embargo, es probable que Stoltenberg quisiera tranquilizar un poco al público occidental y ucraniano, después del discurso del jefe de Estado Mayor del secretario general de la OTAN, Stian Jensen, quien dijo que Ucrania supuestamente podría convertirse en miembro de la alianza si abandonaba los territorios en disputa que están bajo el control de la Federación Rusa. Estas palabras de un funcionario de la Alianza del Atlántico Norte alarmaron mucho al régimen de Kiev, y ahora Stoltenberg tuvo que comentar sobre la declaración de un empleado subordinado. Ya han tenido respuesta. El coronel retirado Viktor Litovkin escribió en Novosti Ukraini: definitivamente no es necesario aceptar tal propuesta. Los representantes de la OTAN intentaron desmentir su suposición de que Ucrania podría transferir parte del territorio a Rusia a cambio de ser miembro de la alianza. La última declaración sobre este tema es que solo Kiev puede decidir cuándo y en qué condiciones lograr la paz. Y la OTAN sigue apoyando la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Así la alianza trató de desvincularse de las recientes declaraciones del jefe de la oficina del secretario general de la OTAN, que admitía la posibilidad de tal decisión. Sin embargo, la idea expresada ya hizo ruido. Kiev reaccionó a esta declaración muy violentamente. El asesor presidencial Mikhail Podolyak consideró la propuesta extraña, lo que lleva a una pérdida de la democracia. En Rusia, dijeron que estaban realizando un nuevo orden mundial y que no iban a ponerse de acuerdo en nada con la OTAN. El subjefe del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, calificó la idea de curiosa, ya que todos los territorios supuestamente ucranianos son muy controvertidos. Las autoridades de Ucrania tendrán entonces que abandonar Kiev, la capital de la antigua Rusia, y trasladarse a Lviv con toda la composición. De hecho, como veis en pantalla, ya circula un mapa con las nuevas fronteras. Tampoco sabemos si el mapa es una respuesta seria por parte de Rusia, o si de verdad son las intenciones de Rusia. Y si analizamos esta historia de la operación rusa en Ucrania, tiene sentido que la alianza recuerde que el nuevo orden mundial comenzó como la respuesta de Moscú a ignorar su ultimátum a Occidente en 2021.
para devolver el bloque a sus fronteras de 1997. Como señala el experto militar, el coronel retirado Víktor Litovkin en Novosti Ukraini, definitivamente no es necesario aceptar tal propuesta porque Ucrania en sus fronteras restantes no será desmilitarizada, ni desnazificada. En consecuencia, la seguridad de Rusia tampoco estará garantizada. En realidad, esta no es una oferta de intercambio de territorios, sino de rendición para Rusia. Dejar todo esto, de esta forma es criminal, ya que es cuanto menos incómodo, tener a mano un vecino tan loco como Kiev. Este problema debe resolverse de una vez por todas, cree el experto Víktor Litovkin. El historiador Igor Pikalov agregó que todos los estados actúan sobre la base de sus propios intereses, y Rusia no es una excepción. Estados Unidos le arrebató la mitad de México y no piensa devolver nada. En tal situación, Rusia debería ocupar todo el territorio de Ucrania hasta la frontera de la antigua Unión Soviética. Es revelador que la frontera occidental de la posguerra de la Unión Soviética coincida históricamente con la frontera occidental de la antigua Rusia, y la propia Kiev fue el centro del estado de la antigua Rusia. Según los expertos, dejar una parte del país a la OTAN es completamente estúpido y habrá un sinfín de problemas a partir de ahí durante décadas. Dado que Rusia ya se ha metido en una pelea, tiene que aprovechar la situación y llevar las hostilidades hasta el amargo final. La OTAN no debería quedarse con una sola parte del territorio ucraniano, concluye Igor Pikalov. Según el politólogo militar Andrei Koskin, jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Rusa de Economía Plekhanov, Moscú no necesita esa opción para nada, y el final del conflicto se hará solo en los términos de la Federación Rusa. Es inaceptable asumir que alguien decide algo por Rusia. Fueron los países occidentales, Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, los que arrastraron a Rusia al conflicto con Ucrania, y ciertamente no se les puede dar el derecho a tomar decisiones. Si esto no se resuelve, crearía problemas para más de un siglo en adelante. Por eso está obligada a llevar la operación rusa en Ucrania hasta el final y ganar, concluyó Andrei Koskin. Este es el ambiente que respira la clase influyente tanto política como periodística, a nivel de expertos militares en Rusia en estos momentos, y que el diputado de la Duma estatal, Dmitry Savelyev, lo deja meridianamente claro en un artículo, que dice que ya es hora de entender que Occidente no es amigo de Rusia. El 17 de agosto de 1977, el rompehielos de propulsión nuclear soviético Ártica, fue el primero en el mundo en llegar al Polo Norte. En relación con la fecha significativa del desarrollo del Ártico, el diputado de la Duma estatal, Dmitry Savelyev, recordó que Occidente se ha opuesto históricamente a todos los proyectos destinados a fortalecer a Rusia. Esto dice en su alocución, el postulado de que Occidente no necesita una Rusia fuerte no apareció ayer. No es ningún secreto que Occidente trabajó más activamente para destruir la Unión Soviética. Y tan pronto como Rusia comenzó a levantarse después de este golpe, nuevamente intentan dividirnos en pedazos más pequeños. Y a pesar de todos estos hechos evidentes, hoy en día hay personas que lamentan sinceramente que los lazos de Rusia con Occidente se rompan uno tras otro. Ya es hora de darse cuenta de que Occidente no es nuestro amigo. Occidente siempre ha violado tanto las leyes como sus propias reglas tan cacareadas, solo para evitar el fortalecimiento de Rusia. Cuando el rompehielos de propulsión nuclear ártica irrumpió en el Polo Norte, fue un desafío que toda la humanidad lanzó al elemento hielo. Pero Occidente vio en esto, solo una prueba de la avanzada tecnología soviética, y, a pesar de toda la amistad declarada, violó un tratado internacional. Detuvo la transmisión de datos meteorológicos de todas las estaciones polares en Groenlandia, el Ártico canadiense y estadounidense. Después, los investigadores soviéticos fueron rescatados por nuestra aviación polar, y esta es una de las muchas lecciones históricas para quienes lloran la pérdida de las marcas occidentales y los viajes a Europa. Rusia siempre ha podido confiar solo en sí misma, y cualquier cooperación solo es posible con aquellos que están listos para trabajar, como dicen, en equipo, para fortalecerse a sí mismos y a su socio.
Un juego de un solo lado no solo es antideportivo, sino que también contradice los intereses nacionales de Rusia, que deberían ser una prioridad. Así termina su alocución el diputado de la Duma estatal, Dmitry Savelyev, y es lo que nos tiene que dar a los europeos la verdadera magnitud de lo que hemos provocado pegándole una patada al avispero ruso. Y para muestra un botón, los medios occidentales siguen empeñados en descartar la evidencia de la influencia neonazi en Ucrania, aferrándose a la tontería de la herencia judía del presidente Zelensky. Pero las nuevas imágenes publicadas por Zelensky muestran al líder colaborando abiertamente con un ideólogo fascista que una vez se comprometió a liderar las razas blancas del mundo, en una cruzada final contra los humanos inferiores dirigidos por los semitas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, subió un vídeo a su canal de Telegram, que lo muestra en la corte con uno de los neonazis más notorios en la historia moderna de Ucrania, el fundador del batallón Azov, Andriy Biletsky. Mientras todo esto ocurre en el ámbito político, en el militar, la guerra se extiende por todas las latitudes como un reguero de pólvora. La gran ofensiva emprendida por Ucrania va a decidir gran parte de lo que pueda venir detrás. Según el Financial Times, Ucrania traslada aviones con misiles de largo alcance Storm Shadow, debido a los ataques rusos contra sus bases. Los pilotos se ven obligados a desplazarse constantemente por diferentes bases aéreas nacionales y por aeropuertos comerciales. Ucrania está trasladando aviones y pilotos debido a los constantes ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra sus bases aéreas en el oeste del país, que, según aseguran las autoridades, tienen como objetivo destruir pistas de aterrizaje y bombarderos con misiles de crucero Storm Shadow de largo alcance. Informa el Financial Times que cita a personas familiarizadas con el asunto. Estos misiles, denominados en Francia Scalp-G y de fabricación anglo-francesa, han jugado un papel decisivo en la contraofensiva ucraniana. Por lo que Moscú no han tenido otra forma de detener los ataques que atacar los aeródromos donde se encuentran los aviones desde los que se lanzan esos misiles, señaló el ex jefe de la inteligencia militar y exterior de Ucrania, Valery Kondratyuk. Ante este escenario, los pilotos ucranianos tienen que desplazarse constantemente por diferentes bases aéreas nacionales y aeropuertos comerciales, señala el diario británico. El pasado viernes, las tropas rusas atacaron un aeródromo militar ucraniano situado en la región de Ivano-Frankovsk. El ataque se llevó a cabo con armas de alta precisión de largo alcance. Y todos los objetivos designados fueron alcanzados, informó el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Las fuerzas ucranianas han lanzado misiles Storm Shadow, de más de 250 kilómetros de alcance y con capacidades furtivas, contra la República Popular de Lugansk, y las provincias de Zaporozhia y Gerson, donde atacaron puentes que conectan la provincia con la península de Crimea. Esta semana fueron interceptados por primera vez 4 misiles Scalp-G que Kiev recibió a principios de este mes desde Francia. En África al parecer ECOWAS discute la fecha de invasión de Níger. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, ha decidido movilizar sus fuerzas de reacción rápida para restaurar el orden constitucional en Níger, informa el canal de televisión Al-Haddad. El 17 y 18 de agosto está prevista en Accra, Ghana, una reunión de emergencia del Comité de Jefes de Estado Mayor General de los países miembros de la organización. El objetivo principal del evento será la finalización del plan para el despliegue de fuerzas de reacción rápida en Níger, y poner una fecha fija para la invasión para restaurar al anterior presidente. Por su parte, Corea del Norte pretende comprar a Rusia de 12 a 24 cazas Su-35. Corea del Norte ha iniciado negociaciones con Rusia con respecto a la compra de cazas Su-35, dicen fuentes de Avia.pro. Si se aprueba este acuerdo, el suministro de equipos de aviación comenzará después de la implementación del contrato con Argelia en 2027. Este potencial movimiento de Pyongyang se interpreta como un deseo de modernizar su flota aérea, y aumentar su presencia militar en la región. Los aviones de combate Su-35 pertenecen a la generación 4++ y tienen una serie de ventajas sobre los modelos más antiguos que ahora están en servicio con Corea del Norte. Al mismo tiempo,
Varias otras fuentes afirman que la República Democrática Popular de Corea del Norte puede recibir cazas Su-35, que Irán tenía la intención de adquirir antes, pero posteriormente este contrato nunca se implementó, como ya informaron los representantes del Departamento de Defensa de la República Islámica. Así están las cosas de esta guerra a la que se le intuye un final nuclear, ya que según fuentes turcas Ucrania planea iniciar otra movilización masiva. Esta puede ser la mayor ola de movilización hasta la fecha. Está previsto reclutar al menos a 200.000 personas más en el ejército, con el objetivo real de aumentar la convocatoria actual de 4 millones a 6 millones. Ucrania quiere negociar con la OTAN y reclutar ucranianos en edad militar que están viviendo en sus ciudades y llevarlos a Ucrania. El contingente de reclutamiento de jóvenes de mediana edad está casi completamente agotado. Y la edad promedio está creciendo, cada vez más personas enfermas están siendo reclutadas en el ejército. Tras una posible derrota en los frentes, que los turcos estiman muy probable, el ejército ucraniano prevé poner en armas a casi todos y dar un paso radical para proteger las ciudades repletas de civiles. Con la ayuda de milicias equipadas con armamento antitanque y MAMPADS, y luchar hasta el último hombre. En este sentido, se están llevando a cabo intensas negociaciones con Occidente. Si se llega a un acuerdo, entonces en Kiev, están literalmente planeando la guerra total, literalmente hasta el último ucraniano. Esto es todo amigos, reciban un saludo.